Ha sido otra vez aquí, en el barrio de Las Viudas, en Valladolid. Un tiroteo a plena luz del día ha alertado a los vecinos y la tensión ha crecido hasta que ha llegado la policía. Al parecer, una discusión entre dos mujeres ha acabado con un hombre pegando tiros en medio de la calle. Hay dos detenidos que pasarán la noche en el calabozo. Buenas tardes, enseguida les damos más detalles de ese tiroteo en Valladolid que afortunadamente no ha dejado ningún herido. También escucharemos la reacción del sindicato CESIF después de que la gestión de las escuelas infantiles de Castilla y León haya pasado de la Consejería de Familia a la de Educación, algo que llevaban reclamando mucho tiempo los funcionarios. Nunca se ha entendido que las escuelas infantiles estuvieran en la Gerencia de Servicios Sociales. Estas escuelas y sus profesionales son de carácter educativo, asistencial no, educativo, como marca la ley. Solo en barbacoas de este tipo está permitido hacer fuego en verano. Hasta el 30 de septiembre estamos en época de riesgo alto de incendios y se prohíben las parrilladas al aire libre, aunque hay excepciones. Hoy les damos consejos para que lo puedan hacer de forma totalmente segura y legal. Y en el plano político sigue el bloqueo y las reacciones después de que ayer Pedro Sánchez aplazara hasta septiembre las reuniones con sus posibles apoyos para la investidura. El PSOE sigue pidiendo apoyos a derecha e izquierda y Ciudadanos y PP mantienen el no. La política española tiene que dar un recital de madurez, de compromiso y de responsabilidad. No vamos a facilitar bajo ningún concepto la investidura del señor Sánchez. Que le haga caso al rey y que ponga en marcha un gobierno, que es lo que tiene que hacer. Era la primera vez que sembraba calabazas en su huerto, pero lo ha hecho con tanto empeño que han salido inmensas. Ha pasado en Fermoselle, en Zamora. Lo van a ver. Calabazas que llegan a pesar 170 kilos, son enormes y este agricultor ha conseguido 4 ejemplares de esas características. Las ha cuidado con mucho mimo, aunque el clima de la zona también ha contribuido. El año que viene se propone que lleguen a pesar 500 kilos cada una. Y mañana más nubes en toda la comunidad con lluvias, sobre todo en el norte y en el nordeste, aunque pueden caer en prácticamente cualquier punto de Castilla y León. Además bajan las temperaturas de forma considerable. Por la tarde rozan tan solo 20 o 25 grados. La Consejería de Educación tiene una nueva competencia en nuestra comunidad, la gestión de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Ha sido una de las primeras medidas del nuevo gobierno de la Junta que ha pillado por sorpresa a los sindicatos. Llevaban años reclamando ese cambio y ahora quieren reunirse con la titular de Educación para perfilar el cambio y que se ajuste a lo que marca la ley. Las escuelas infantiles de la Junta ya no dependen de la Consejería de Familia, sino de la de Educación. El cambio ha sido una demanda histórica. La Ley de Educación del año 2006 y el decreto de las escuelas infantiles dice que la educación infantil 0 a 3 es una etapa educativa. Nunca se ha entendido que las escuelas infantiles estuvieran en la Gerencia de Servicios Sociales. La medida afecta a 29 escuelas y a 350 trabajadores con titulación de técnico superior en educación infantil o graduados en magisterio. Hasta ahora se les ha reconocido su trabajo asistencial, pero no su labor educativa. Con el cambio reclaman un complemento en la nómina como docentes. Simplemente lo que le estamos pidiendo a la Junta de Castilla y León, y en este caso ahora a la Consejería de Educación, es que por fin se aplique la normativa vigente, tanto la estatal como el decreto que tienen ellos de febrero del 2008. Desde el CESIF creen que el cambio no afectará a los alumnos. Porque la matrícula se ha hecho en abril. El problema lo vamos a tener los profesionales en el sentido de que ¿quién nos va a pagar? Es una decisión política, no está todavía, no sabemos cómo, cuándo ni de qué manera. 2.100 niños de entre 0 y 3 años acudirán a estas escuelas a partir de septiembre. El primer requisito para ser una escuela de educación infantil es elaborar y desarrollar un proyecto educativo siguiendo las pautas de la Consejería de Educación.
En función de los niños, también deben cumplir con un número concreto de profesionales titulados en magisterio y de técnicos superiores de educación infantil. Los grupos son pequeños. En cada clase, según la edad, hay un número máximo de niños que no pueden superar. Aparte de los cuidados, enseñan a los menores el conocimiento de sí mismos y de su autonomía personal. Los niños también aprenden a comunicarse y a ver cómo es su entorno. La Administración determina también cómo tienen que ser las instalaciones y los materiales. Cada aula como mínimo tiene que tener 30 metros cuadrados, con zonas diferenciadas para el aseo, el descanso y la comida. La luz natural y un patio exterior donde jugar también son imprescindibles. En la comunidad hay casi 200 escuelas públicas donde se imparte el primer ciclo de educación infantil. 29 son de titularidad de la Junta y el resto dependen de los ayuntamientos. Hay además otro centenar de centros privados autorizados. Aparte, también hay casi 600 guarderías y 63 ludotecas donde atienden a niños menores de 3 años. Y más cambios en el ámbito de la educación. En 13 comunidades autónomas se han adelantado los exámenes de recuperación a finales de junio y principios de julio, al menos en un curso. La mayoría, como Castilla y León, lo han cambiado en segundo de bachillerato. Solo Aragón, Cataluña, Andalucía y Murcia, allí se mantienen los exámenes en septiembre. Para esos alumnos que tienen que enfrentarse a asignaturas suspendidas, existen internados de verano. En Valladolid encontramos uno de los más grandes de España. Allí pasan estos meses estudiantes procedentes de todo el país. En este internado de verano en Valladolid no hay un pupitre libre, a pesar de que en algunas comunidades ya no hay exámenes de recuperación en septiembre. Eso preveía un descenso del número de alumnos, pero seguimos teniendo el curso lleno. Hay 115 alumnos de toda España. De media tienen entre 5 y 6 asignaturas suspensas. Los malos resultados pues vienen un poco derivados de la desmotivación por el estudio, de no saber cómo afrontar ciertas asignaturas, algunos con trastornos del aprendizaje. Si vosotros mismos no creéis que vais a conseguir esa meta, es muy difícil que la consigáis. La primera lección que dan es la autoestima. Lo primero que te dicen en inglés es no, a mí conmigo no cuentes, porque yo es que en inglés llevo suspendiendo desde primaria, entonces es que no sé nada, entonces eso es en lo que hay que trabajar también. Hay clases personalizadas desde las 9 de la mañana, estudian 10 horas al día. Sí, es un poco duro, pero al fin y al cabo es pues lo que realmente toca, lo que nos hemos buscado. Entre apuntes y ejercicios, cuando llega el calor de la tarde, tienen un oasis de 2 horas. Hay veces que te cansas y no puedes más. Es un momento en el que utilizamos pues eso, para que toda esa energía acumulada, que al fin y al cabo son adolescentes, pues la suelten en este momento. Cada semana hay una evaluación. El premio, si académicamente y actitudinalmente son buenos, es ir a casa el fin de semana. La mayoría logra la recompensa semanal y más del 90% consigue en septiembre pasar de curso. El 70% de los jóvenes españoles ha visto pornografía en Internet. Aunque su consumo se generaliza en la adolescencia, muchos acceden por primera vez a los 8 años a través de su teléfono móvil. Las consecuencias educativas y sociales son ya preocupantes. El uso cada vez más temprano del móvil ha adelantado la edad en la que los niños ven pornografía. Según un estudio de la Universidad de las Islas Baleares, comienzan a los 8 años. Un niño de 8 años de repente le pregunta a sus padres: me he estado viendo porno, no sé si me lo puedes explicar, ¿no? Porque sería lo interesante que un padre o una madre pudiera conseguir sentarse a su lado y decirle: mira, pues esto es una película, lleva ciencia ficción, esto no sucede así. Lo que pueda acarrear consecuencias negativas. Acrecienta las áreas relacionadas con el circuito límbico, que es lo que compartimos con todos los animales, que es la agresividad, la violencia, la excitación sexual. El problema es que asuma que ese tipo de relaciones sexuales son las únicas y exclusivas que tienen que suceder, y a veces con un trato que puede ser bastante más peyorativo. Imágenes que relacionan el placer sexual masculino con la violencia sobre las mujeres y normalizan valores machistas. Muy parecidas a lo de la prostitución, tiene mucho que ver con el machismo y con la victimización de la mujer. Llama la atención que el vídeo sexual más visto en Internet sea el de una violación en grupo. Cuando ese vídeo es el vídeo más visto desde el punto de vista pornográfico, hay que cuestionarse qué estamos haciendo. Romper los tabús y mejorar la educación sexual para que las relaciones que tengan en el futuro sean sanas.
Siguen pasando los días y ningún partido político mueve ficha. Desde el Gobierno piden hoy madurez y responsabilidad al resto de formaciones. PP y Ciudadanos no se apean de sus posturas. Siguen insistiendo en que no van a facilitar ninguna investidura de Pedro Sánchez. Ante la parálisis para formar gobierno, hoy la vicepresidenta apelaba a la responsabilidad y madurez de los políticos. La única situación razonable, responsable y yo diría que justa para nuestro país, para tener pronto un gobierno, es abrir paso a la lista más votada. Aseguran que no quieren ir a las urnas, pero las posturas inmóviles del resto de partidos no les dejan otra opción. Para el Partido Popular, la puerta de hacer presidente a Pedro Sánchez está más que cerrada. No vamos a facilitar, bajo ningún concepto, la investidura del señor Sánchez. Y desde Ciudadanos le piden a Sánchez que salga de Doñana y asuma sus responsabilidades. Esta escenografía que se está poniendo en marcha desde hace tiempo por parte del señor Sánchez acabe de una vez por todas, que le haga caso al rey y que ponga en marcha un gobierno, que es lo que tiene que hacer. El reloj va corriendo, aunque todavía hay margen para acercar posturas. Hasta finales de septiembre hay tiempo para investir al presidente del gobierno. Estaba acusado de tráfico de menores, llevaba poco más de un mes en la cárcel y esta madrugada el magnate estadounidense Jeffrey Epstein se ha suicidado en su celda. Es una de las noticias de la crónica internacional que repasamos ahora en formato breve. Magnate y amigo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y acusado de haber dirigido durante años una trama pedófila para explotar sexualmente a menores. Jeffrey Epstein ha sido encontrado esta madrugada colgado en su celda. Tenía 66 años. El Open Arms sigue rescatando en medio del bloqueo. Esta madrugada el buque español ha auxiliado a 39 personas más en aguas maltesas. Se suman a las 121 que están a bordo desde hace 9 días. Malta ha accedido a que desembarquen los últimos rescatados, pero no así las otras 121 personas. Esto está provocando graves problemas a bordo. Comunicamos a las autoridades maltesas que si no pueden evacuar a todos, que seguiremos esperando la evacuación final por serios problemas de seguridad y para mantener el orden a bordo. Y China activa la alerta roja por la llegada del tifón más fuerte de los últimos 5 años. Ha tocado tierra este sábado en la costa este del país y ya ha provocado la suspensión de 300 vuelos en Taiwán. Más de 40.000 hogares se han quedado sin suministro eléctrico. Se lo contábamos al principio, en el barrio de Las Viudas, en Valladolid, un nuevo tiroteo ha obligado a desplegar un amplio dispositivo policial desde la 1 de esta tarde. Al parecer todo comenzó con una pelea entre dos mujeres y se han visto implicados más clanes familiares. Una discusión familiar entre dos mujeres, dos vecinas de este barrio vallisoletano ha sido el desencadenante del tiroteo. Una pelea a la que luego se han ido sumando familiares hasta un total de 10 personas y entre ellos los dos detenidos. Estos dos hombres han efectuado varios disparos. Algunos vecinos que han sido testigos de lo ocurrido dicen que al menos 10 disparos al aire que no han dado de milagro a nadie y uno de ellos ha intentado huir luego con su coche. Eso sí, la rápida actuación policial ha logrado interceptarlo y detenerlo con el arma corta con el que había efectuado los disparos. Ahora mismo los dos detenidos están a disposición judicial, pasarán la noche en el calabozo y afortunadamente no hay que lamentar ninguna víctima. Además, un hombre de 52 años ha muerto este sábado en un accidente de tráfico. Ha sido a la altura de Santa María del Prado, en Soria, después de caerse de la moto en la que viajaba. Más asuntos. Seguimos en época de riesgo alto de incendios y por eso los fuegos que se hacen al aire libre están muy controlados por las autoridades. Una de las mejores opciones son las barbacoas que están instaladas en las zonas recreativas. Ahora en verano en áreas recreativas como esta está permitido hacer barbacoas. Están autorizadas salvo en días calurosos y de viento. Para garantizar la seguridad, el Seprona y la Junta controlan con antelación el estado de las parrillas y también vigilan el buen uso que se haga de ellas. Las áreas recreativas las recorremos justo antes de los periodos de incendio, cuando está el riesgo bajo, para comprobar que mantienen las seguridades mínimas para poder hacer fuego. Y así descartan las barbacoas que no están en condiciones de uso. El problema que tiene es que no está en buen estado. Como se puede comprobar,
Hay desprendimientos. Desde julio hasta septiembre se prohíbe utilizar asadores y barbacoas en el monte, salvo si están en edificaciones cerradas o en zonas recreativas como esta. Aún así, hay excepciones. No se pueden utilizar en días que la temperatura sea superior a 30 grados o que el viento sea superior a 10 kilómetros por hora. No se pueden utilizar si existe en el entorno, en un entorno de menos de 3 metros, un combustible que pueda propagar un incendio forestal. De incumplirlo, esto podría acarrear infracciones administrativas. La sanción mínima son de 100 euros, en el caso más leve, y pueden llegar hasta los 100.000 euros. En caso de que por imprudencia el fuego ocasionase un incendio, el delito sería penal. Hablaríamos entonces de penas de 6 meses a 1 año de cárcel. Pues es que el 95% de los fuegos se podrían evitar porque se deben al factor humano. Bien intencionados o bien por un descuido, en esta época hay que extremar precauciones para evitarlos. También debemos saber cómo reaccionar ante un fuego. Huir cuesta abajo y no cruzar nunca las llamas son algunas de las recomendaciones. Para evitar que se produzcan imágenes como estas, debemos seguir medidas preventivas. Evita fumar en el monte y si lo haces no arrojes cerillas ni colillas al suelo. No hagas fuego en el monte y si por algún casual te encuentras con una fogata, apágala. Pautas tan sencillas como arrojar la basura dentro de los contenedores o estacionar los vehículos en las zonas indicadas, todo para evitar que arda el monte. Pero ¿qué hay que hacer cuando nos topamos con un fuego? Tenemos que alejarnos de la zona, en dirección opuesta al humo. Hay que respirar por la nariz, procurando cubrirla con un trapo mojado. Es importante que no busques refugio en vaguadas profundas y siempre ir cuesta abajo. Porque las llamas tienden a subir, así que si nos vemos acorralados... Si el fuego te rodea, sitúate en una zona ya quemada. Es nuestra obligación conocer las vías de evacuación si vivimos en un terreno forestal. Evitar que las jardines y las parcelas se acumule vegetación y tenemos que mantener siempre limpios los tejados. El 95% de los incendios forestales son provocados. En nuestra mano está evitarlo y saber cómo actuar. El incendio de esta semana en la granja de San Ildefonso, en Segovia, está controlado, pero no se da por extinguido al 100%. Ha sido uno de los fuegos más virulentos de este verano y en la zona se temía que pudiera devastar el pinar de Balsaín, un tesoro natural que afortunadamente se salvó de las llamas. En pleno dispositivo, una de las principales preocupaciones de las brigadas de extinción que luchaban contra el incendio que se declaró en la Sierra de Guadarrama era que el fuego no llegara al pinar de Balsaín. Por suerte lo consiguieron. Efectivamente llegó hasta las puertas, allí un poquito por allá, hacia la bajada del río Morete, en el Cerro Morete, donde empieza realmente el pinar de Balsaín. Salvaron un espacio que comprende casi 11.000 hectáreas y que posee un enorme valor natural. Especialmente por el tipo de árbol que manejamos, ¿no? Estamos hablando del pino silvestre, el pino de Balsaín, que es uno de los pinos más singulares, ¿no? Que se pueden criar o se pueden desarrollar en España. Entre estos pinos centenarios pasearon reyes. Los reyes no son tontos, ¿no? Se dieron cuenta ya en el siglo XIV, a principios del siglo XIV, de que esta zona era rica, era un recurso básico para una de las principales ciudades castellanas, que era Segovia, y entonces decidieron empezar poco a poco a ir restando el uso a la población para el disfrute de la monarquía. También fue un importante escenario de la guerra civil. Era la línea del frente, ¿no? Y efectivamente está trufadito de posiciones de la guerra civil, aproximadamente unas 35 zonas. Ahora es tarea de todos seguir preservándolo. Para recuperar la zona arrasada por el fuego, los vecinos del Real Sitio están poniendo en marcha diferentes iniciativas benéficas en una gran ola de solidaridad. La Asociación de Pescadores del Bierzo denuncia el mal estado del río Sil una vez pasada Ponferrada. A las presas artificiales que ponen en peligro el caudal ecológico se suma ahora la mala calidad de las aguas y los vertidos incontrolados. Salida indiscriminada de agua debido a presas artificiales, hasta 5 como esta entre Ponferrada y Villadepalos. Es uno de los ataques que sufre el Sil, a juicio de la Asociación de Pescadores del Bierzo, que asegura que hasta pone en riesgo el caudal ecológico. Es bastante inusual que suceda esto porque no tiene objeto. La cantidad de agua que se desvía y que está sin control ninguno. Date cuenta que hemos visto la lámina de agua que corre después del tranque, no tendrá más arriba de 10 centímetros o una cosa así, o sea, corriente pasa muy poca agua. La otra, la mala calidad de las aguas, por lo que consideran deficiente depuración de la Edar. En las inmediaciones de donde vierte, en ocasiones hay restos en los días en los que la depuración es deficiente o inexistente, ante lo que consideran pasividad de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Por lo menos, si no relajado,
sí, no digamos que pasota, pero sí parece que no hace nada. La guinda, dicen, del mal estado en esta zona del Sil, en la comarca del Bierzo, la ponen los vertidos incontrolados a escasos metros del cauce del río. Es el ambiente que se respira en Aranda de Duero desde mediodía y hasta bien entrada la noche. Esto que ven es la Plaza del Trigo, pero los escenarios se reflejan por toda la localidad burgalesa. Esta noche uno de los platos fuertes de esta edición del Sonorama, la vuelta a los escenarios de Nacho Cano, músico del mítico Mecano, que vuelve 22 años después. El Festival Sonorama de Aranda es música, mucha música, pero también es gastronomía, cultura y, por supuesto, vino. Hoy se han repetido las populares catas en bodegas de la localidad. Aranda de Duero es tierra de vinos, por ello este festival también enseña a los jóvenes a disfrutar de lo que consumen. Ribera del Duero organiza unas catas para conocer de cerca estos caldos. Tienes que estar abiertos a aprender, a decir, me lo tomo hoy con Coca-Cola, pero mañana quiero saber este vino solo, si me gusta o no me gusta, qué tiene, qué matices. Y nosotros aquí lo que intentamos es que ellos aprendan. Sonorama está muy unido a Aranda, a la esencia, a la tierra y el vino también, desde luego. De una forma amena y divertida, el enólogo Flequi Berruti ha mostrado en estas 4 catas los secretos de los Ribera a 400 personas. Vamos a dar un vino rosado, vamos a dar un vino joven, vamos a dar un crianza. Y voy a explicar cómo se elabora en prácticamente toda la zona, Soria, Segovia, Valladolid y Burgos, que son las 4 provincias que están dentro de la DEO. Y como no podía ser de otra manera, la música también ha estado presente. En la música y en el vino pues hay unos matices más agudos, más ácidos, ¿no? Otros más graves, más oscuros, y creo que bueno, que es una forma muy bonita también a la hora de explicar a alguien cómo funciona un vino, también cómo funciona a través de la música. Un festival que promociona la cultura, que promociona las riquezas de Aranda de Duero. La última añada de la DEO Tierra de León recibió la calificación de excelente y hoy decenas de personas lo han comprobado en esta cata. Forma parte de las actividades de la Feria del Vino de Gordoncillo. Han catado un blanco albarín, 2 rosados prieto picudo, un tinto joven y otro crianza. Entre los profesionales no hay duda, los vinos de León tienen cada vez más calidad, pero hay que creer también en su potencial. Y Soria se convierte estos días en un referente nacional del mundo de la literatura gracias a Expoesía. Esta mañana, además de firmas con numerosos autores, el Parque de la Alameda de Cervantes ha reunido a la mayoría de poetas que han sido becados hasta ahora con la beca poética internacional Antonio Machado, incluida la ganadora de este año. Se trata de la argentina Sara Rosenberg, que pasará un mes en Soria y otro en Segovia. Su proyecto lleva por título Viaje y conversación con Antonio Machado. Una especie de gran cartografía que implica no solo la escritura, sino también los caminos de Machado, casi como una síntesis de lo que fueron en cierto momento los caminos de España, ¿no? Y los caminos de toda una época tremenda de entreguerras, que de alguna manera pienso que es muy importante repensar. Y lo propongo siempre como un aspecto de que la historia nunca está congelada, tampoco la literatura. Villafranca del Bierzo ha celebrado esta tarde el 400 aniversario de la llegada a la localidad de las reliquias de San Lorenzo de Brindis. El historiador Agustín Guzmán Sancho ha participado en una conferencia en el convento de la Anunciada, donde está enterrado. El 21 de julio pasado concluyó un año diocesano de la santidad en la diócesis de Astorga para conmemorar este acontecimiento histórico. Recordemos, pues. Y en Castrillo de Villavega, en la provincia de Palencia, se han puesto en la piel de los agricultores de hace 60 años, los que realizaban las duras tareas del campo con los aperos tradicionales. Hoy han celebrado la fiesta de la trilla. De esta imagen a esta otra han pasado muchos años. Así labraban los agricultores las tierras. La mula tiraba del trillo, este tablón con pedazos de pedernal que separaba el trigo de la paja. En Castrillo de Villavega han recreado esta práctica en la fiesta de la trilla. Una vez segado, lo que hace la trilla es moler la paja con el grano
y quedarlo separado paja y grano. Después habría que aventar o en una limpiadora separar la paja del grano. Una fiesta en la que se implica todo el pueblo y que pretende rememorar las prácticas tradicionales de la agricultura. Recordar las labores que hacían nuestros antepasados durante cientos de años, porque la agricultura moderna que conocemos lleva 60 años, 50, 70, depende de los sitios, pero antes, durante siglos, se segó y se trilló con mulas, con burros. Este año han hecho entrega del Trillo de Oro al periodista Chema Crespo por su vinculación con el campo. Ver cómo una gente se ha empeñado en mantener esta tradición, mantener estos aperos, evitar caer en el olvido, pues a mí me ha sido un viaje a la nostalgia. De la trilla a día de hoy solo queda la nostalgia. Las cosechadoras han llegado para facilitar la vida de los agricultores. Plantaba por primera vez calabazas en su huerto y le han salido de hasta 170 kilos. Un agricultor de Fermoselle, en Zamora, recoge 4 calabazas que suman media tonelada entre todas. El año que viene quiere que sigan creciendo. Unas semillas de Alemania han creado este producto de la tierra en tamaño XXL. Pesa 170 kilos y está en Fermoselle, cuidada con mucho cariño y esmero. Estar pendiente de ella casi todos los días, 2 horas más o menos de trabajo casi todos los días. Hay que enterrarle las ramas secundarias para que eche raíces y regarla con abundancia. Su gran tamaño puede deberse al clima de la provincia de Zamora y a su tierra. Lo suyo es ajustar el pH de la tierra, o sea, el pH ideal es un pH 7. Entonces, antes de plantarlas, se analiza la tierra y se ajusta el pH. Y luego ya, pues, también se le suele hacer un análisis foliar de la hoja, por si necesita algo la planta. Pero bueno, aquí en Zamora no tenemos dónde hacerlo. 4 calabazas que bien podrían dar de comer a todo un pueblo, pero se quiere más. El año que viene pienso llegar a los 500 kilos. O sea, sabemos la forma, el problema es que el primer año que las he cultivado he cometido muchos errores. Calabazas de tamaño extra que casi suman media tonelada. La Biblioteca Municipal de Palencia acoge la exposición de Francisco Javier Gómez, un conjunto de cuadros que unen el arte con la poesía y que pueden visitar hasta la semana que viene. Paisajes palentinos y versos que se funden en sus lienzos. Unas latas de refresco, unos hilos o incluso el papel de envoltorio de los caramelos son algunos de los objetos que Francisco Javier Gómez utiliza en sus obras para dotarlas de naturalidad. Cuadros que unen la poesía y el arte y que expresan diferentes emociones del artista, que tiene como objetivo sorprender al espectador. Yo lo que quiero es, evidentemente, que cada persona vaya y le guste uno o le guste otro según su propia estética. Una exposición que se divide en 3 partes y que quiere apelar a los sentimientos para que el espectador pueda interpretar y jugar con el libre albedrío. Pues es mi deseo, si con eso puedes ayudar a alguien a que reflexione, a que vea un poco de su vida, a que le abra una luz. La joya de la exposición es un díptico del Quijote hecho a partir de recortes que se unen formando formas para representar diferentes escenas de la obra de Cervantes. Es como que el libro se cerrara y viéramos un poco el Quijote, cómo se ha elaborado. La imperfección y naturalidad de las obras son su sello, realizar cuadros que representen diferentes sensaciones y que le sirvan como una terapia. En el fondo es terapéutica, es de cuidarte a uno mismo, de quererte, de salir de malos momentos. Hasta el 15 de agosto podrán disfrutar de esta exposición en la Biblioteca Municipal de Palencia, una exhibición en la que podrán deleitarse no solo del arte visual de las obras, sino también de una poesía que hace reflexionar.